Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Estamos hoy celebrando el Domingo de la Misericordia. Jesús nos da ejemplo de lo que es la misericordia. Misericordia es una palabra latina que está compuesta por 2 palabras: miserere y cordie. Miserere es miseria y cordie es corazón. Entonces es amor a aquel que sufre de miseria, aquel que tiene miseria. No es el amor a la miseria en sí, sino amor a aquel que sufre de la miseria, de debilidades, de cosas de estas. Y Jesús nos va a dar el ejemplo, que cómo Él perdona, y cuando Dios perdona, olvida verdaderamente las ofensas que nosotros hemos hecho. Lo vemos con María Magdalena. Después de que el Señor le expulsó 7 demonios, y que después ya ella deja toda esa vida de prostitución y de todo, y va a ser la primera a la que Jesús se le va a presentar cuando resucita, antes que a Pedro, que es el Papa, el primer Papa que ha habido en el mundo, antes que los apóstoles se le presentó a ella, porque no hay resentimientos en el corazón de Jesús, no hay coraje en el corazón de Jesús. Eso es misericordia. Tratar con amor al que nos ha tratado mal, eso es misericordia. Pagar mal con mal, eso es del mundo, eso pertenece al mundo, pero devolver un bien al que nos hace un mal, eso es un acto de esta misericordia. Y entonces Jesús aquí también lo vemos perdonando a los apóstoles. Recuerden que los apóstoles lo traicionaron y lo abandonaron en el huerto de los olivos. Y Jesús aquí se presenta con ellos y no solo les perdona, ya aquí ya ellos son obispos. Acuérdense que en la última cena Jesús le dio la potestad para consagrar, les dio allá, y aquí les va a dar la potestad para perdonar los pecados en nombre de Dios.
para perdonar los pecados en el nombre de Dios. Aquí es donde nace el sacramento de la reconciliación o sacramento de la confesión, cuando Jesús sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Aquí es donde nace el sacramento de la confesión. Por eso es el día de la misericordia, el día en que se nos regala esta potestad de perdonar en nombre de Dios. Es que, ¿quién es el ofendido? Dios. ¿Quién es el que puede perdonar? Dios. Si mi mamá, que ya la tenga Dios en su gloria, si mi mamá le hiciera a alguien algo, la robara o la ofendiera a alguien, y yo me acerco y le digo: ¿sabes qué? En nombre de mi mamá yo te perdono. Mi mamá podrá decir: ¿y yo qué? ¿Por qué te estás metiendo? Me ofendió a mí, ¿por qué estás tú perdonando si a quien ofendió fue a mí? Así también, cuando se ofende a Dios, es Dios el que tiene que perdonar, no nosotros. Pero se nos da la potestad, le dio Dios, Jesús, da la potestad no a los discípulos, le da la potestad a los apóstoles, que son los obispos, les da la potestad de perdonar. El perdón que Dios nos da nos permite unirnos con Él, pero para que nuestra unión sea perfecta en Dios, necesitamos nosotros vivir nuestra vocación de ser cuerpo místico de Jesús. Pero para vivir esa vocación de ser cuerpo místico de Jesús, el problema está en que tenemos que perdonarnos y amarnos. Si nosotros no nos perdonamos y nos amamos, no podemos ser uno. Y yo no puedo ser un cuerpo de Jesús y ustedes otro cuerpo de Jesús diferente. Jesús no tenía dos cuerpos, tenía solamente un cuerpo. Entonces nosotros necesitamos perdonarnos y necesitamos seguir amándonos para poder ser un solo cuerpo con Cristo, uno solo. Dios nos permite ser uno con Él, pero es importante por eso perdonar nosotros a aquellos que nos rodean, perdonarlos y ser perdonados también nosotros por ellos mismos, por los que nos rodean. Y así, repito, seríamos uno entre nosotros, y siendo uno seríamos el cuerpo místico de Jesús, porque repito, no puede haber dos cuerpos místicos, solamente uno. Entonces, y al ser uno con Jesús, ser el cuerpo místico de Jesús, y por eso soportarnos entre nosotros debilidades y lo que sea, con tal de ser cuerpo místico, estar unidos a Jesús, y Él nos eleva por encima de todo, a alturas inimaginables, insoñables para el ser humano. Nos lleva a formar parte de la familia trinitaria. En Cristo, no nosotros aparte de Cristo, no, en Cristo, por ser cuerpo de Cristo, pasamos a ser parte de la familia trinitaria. Esto no tiene límites. Esto es algo que va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos y pensar. Aquí también hay un detalle que hay que resaltar, no se nos debe de escapar. Cómo Jesús sí busca el perdón de los pecados, busca el arrepentimiento para el perdón. Pedro lo negó 3 veces, le pidió que 3 veces hiciera una profesión de amor para sanarle esa herida del pecado, pero le da una atención muy especial a Tomás, el apóstol que no quiso creer. No, si yo no lo veo y si no veo sus llagas y si no meto mi dedo en sus llagas, quería convencerse de que no era un fantasma. Yo, si no meto mis dedos en sus llagas, no creeré. Esa incredulidad a Jesús le duele más que el pecado, que los demás pecados. La incredulidad es un pecado también, pero le duele más que los demás pecados. ¿Por qué? Porque de los demás pecados es más fácil que te arrepientas, pero si no crees en Jesús, si no crees que eso sea pecado, si no crees que algo ofenda a Dios, ¿cómo te arrepientes? ¿Cómo te arrepientes? No hay manera de arrepentirse.
Por eso la incredulidad es tan peligrosa, por eso es perder la fe es tan peligroso, porque ¿quién ahora cómo vas a acercarte a recibir el perdón de Dios y de un Dios en el que no crees, que no estás seguro, que no estás convencido de que exista? Por eso es más fácil arrepentirse de los demás pecados que del pecado de la incredulidad. Jesús cuando se aparece, son muchas enseñanzas, vamos a tocar algunas nada más aquí. Cuando se aparece debió estar radiante de alegría, ya nos redimió. Pero no todos van a recibir la gracia, solo aquellos que lo acepten y lo obedezcan. No todos, no todo el que diga Señor, Señor se va a salvar, sino el que lo acepte y lo obedezca. Pero como está entre los apóstoles, entonces Jesús está radiante de felicidad al verlos. Ya están reconciliados con Dios Padre, todavía no entienden, todavía no viene el Espíritu Santo, pero ya están, ya se pagó la deuda de ellos, de los apóstoles. Los apóstoles habían creído en Jesús, ya se había pagado, y en ellos nos está viendo también a nosotros, porque Jesús es Dios. Tiene la omnividencia, todo lo puede ver, en un instante puede ver todos los tiempos y a todas las personas. Es algo que solo tiene Dios. Y entonces Él nos vio también a nosotros, los que va a redimir con su preciosísima sangre derramada en la cruz. Con su preciosísima sangre. Es decir, de que está radiante Jesús de felicidad en este momento. Y los apóstoles, 10 de los apóstoles, acuérdense que Judas lo traicionó y se suicidó. Entonces quedan 11 apóstoles. De esos 11, 10 vienen a Jesús. Tomás no, porque Tomás no había creído. Ahora lo está viendo. Pero Tomás, ¿por qué no se va Tomás junto con todos hacia Jesús? Porque Tomás está siendo atormentado por un espíritu de duda. La duda lo lleva también lo va a llevar la culpa, lo va a atormentar con sentimientos de culpa. Es un espíritu muy fuerte, la culpa. Cuando nosotros sentimos la culpa, ya no aceptamos ni el amor, a veces no podemos aceptar ni el perdón. No creo que me vaya a perdonar, o se vienen pensamientos, no mereces estar aquí, no eres de lo peor, Dios no te soporta, te van a correr a patadas, vienen muchas cosas. La culpa hace que se duela, la culpa hace un daño terrible. Por eso el Señor le da una atención muy especial a la incredulidad, porque lleva mucho a esta culpa. Y entonces Tomás aquí, ¿qué es lo que quiere? No creyó en Jesús y ahí está Jesús. Lo que quiere Tomás es salir corriendo antes de que lo saquen a patadas. Es lo que quiere Tomás, salir corriendo. Esa culpa unida siempre con el miedo, siempre están unidas la culpa y el miedo. A veces también se une la violencia, pero siempre está unida la culpa y el miedo. Es lo mismo que experimentó Adán. Adán, todas las tardes Dios bajaba, dice el libro del Apocalipsis, Dios bajaba al jardín del Edén, al paraíso, y Adán salía al encuentro de Dios lleno de gozo y de alegría para tener ese encuentro con su Creador. Y después del pecado, se esconde del Creador, se esconde, y cambiaron todas las cosas de una manera inimaginable. ¿Cómo? Voy a tratar de poner un ejemplo para explicarme. Ya ven que hay veces que una persona se puede enfermar y perder olfato y gusto. Si una persona pierde olfato y gusto, la comida no sabe a nada. Pueden comer miel y no sabe absolutamente a nada. Es como si estuvieran agarrando papel y estuvieran comiendo papel. No sabe a nada. Pues imagínense una persona que perdiera olfato y gusto, y entonces pues le traen de comer y come porque tiene que comer para vivir, pero no le sabe a nada. Le traen cosas deliciosas, cosas nutritivas, pero no le saben a nada. Come porque sabe que tiene que comer, pero no puede disfrutar la comida porque no le sabe a nada. Sabe que le hace bien, pero no tiene ningún sabor en su boca. Eso es lo que nos ha pasado después del pecado con Dios. Rezamos y no sentimos nada. Venimos a misa y no sentimos nada. Comulgamos y no sentimos nada. Se perdió el gusto espiritual, se perdió la experiencia de Dios.
¿Cómo es posible? Nomás porque Dios ha sostenido a su iglesia, porque si no ya todos hubiéramos perdido la fe, sin sentir nada, sin ver nada. Y sin embargo ahí está. Si el pecado es lo que nos ha privado de ese sentir a Dios, de ese experimentar a Dios, es el pecado el que nos ha llevado a esto. Es el pecado. Después de pecar, esto fue lo que se ha experimentado. Y todos los que tenemos fe, pero caemos todavía en pecados, sufrimos de eso y sufrimos de la culpa que nos pone barreras que nos impiden acercarnos a Dios con confianza. La incredulidad es algo verdaderamente desastroso. Por eso Jesús trata con mayor delicadeza. Fíjense, aprendamos a ese que lo está ofendiendo más, porque también Tomás corrió en el huerto de los olivos. Pero los demás no fueron tan incrédulos como Tomás. Y Tomás está ahí y Jesús no quiere que se pierda también Tomás. Entonces lo llama: Tomás, ven. ¿Ustedes creen que Tomás fue a la primer llamada? Si lo que quería era salir corriendo, lo que traía era un dolor intensísimo, porque ahora estaba seguro de la resurrección y él había hablado, todos lo escucharon. Y Jesús le llama con firmeza ahora, no con coraje. Que si Jesús le hubiera hablado con coraje, sale corriendo por una ventana Tomás. Pero Jesús le habló con dulzura, le habló con amor. Eso es algo de lo que tenemos que aprender nosotros. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Porque la culpa hace mucho daño a la persona. Ya está dañada la persona. ¿Para qué darle más dolor todavía? ¿Para qué? Tenemos que tener el mismo rostro de Jesús. Jesús sonríe. Jesús le sonríe a Tomás. Le sonríe Jesús a Tomás y por eso Tomás se atreve y Jesús lo agarra, le agarra la mano a Tomás porque quiere que Tomás esté bien convencido, quiere que Tomás esté bien seguro. Y entonces le agarra la mano, le agarra el dedo y lo mete en la llaga del clavo. De hecho, ese dedo va a quedar incorrupto. Ya les platicaba yo cuando tuve la gracia de estar en Jerusalén, fuimos a un lugar una parroquia donde está el dedo incorrupto de Santo Tomás. Todo lo demás se descompuso, se hizo polvo, ceniza, como es normal, pero ese dedo que él metió en las llagas de Jesús quedó incorrupto. Y llegué yo y vi el dedo ese incorrupto de Jesús, de Tomás, y pues me quedé asombrado. Ya estaba en latín, yo no sabía qué era eso, me puse a ver bien, y era el dedo incorrupto, y por eso yo uso este anillo. El anillo yo lo puse ahí, se lo consagré a Santo Tomás. Es un decenario más que anillo, es un decenario. Se lo consagré a Santo Tomás y cada vez que yo fuera a bendecir, pues era como encomendarle a los incrédulos, y por eso lo uso para dar las bendiciones, el anillo. Bueno, Santo Tomás está en este momento dolido, lastimado, y Jesús sonriendo le llama y él va con él. Fíjense aquí, vamos a ver las enseñanzas de Jesús. No las podemos pasar por alto, estas enseñanzas. Qué importante es cuidar nuestros gestos cuando alguien nos dañó, cuando alguien habló mal de nosotros, cuando alguien nos robó, cuando alguien nos hizo el mal. ¿Por qué? Porque dependiendo del gesto que tenemos, la persona se va a acercar o no a la reconciliación. Si tenemos un conflicto, yo y ustedes tenemos un conflicto, y cada vez que yo los veo venir, me volteo y le hago, otra vez esto. ¿Cuándo se van a acercar ustedes a decir, oye, vamos a arreglar esto? ¿Qué? No, pues no quiere, está enojado todavía. No se puede arreglar las cosas. Por eso tenemos que cuidar. Nos duele lo que nos hicieron, sí, pero hay que sonreír para que cuando aquella persona tenga el más mínimo impulso del Espíritu Santo para que se venga a reconciliar con nosotros, no ser nosotros el obstáculo al Espíritu Santo para que no se lleve a cabo esa reconciliación. Vean qué importante. Qué importante, y no se vive, ni siquiera en el matrimonio. De repente está la vieja con su jetota y en la siguiente semana está el viejo con su jetota. Lo van a pagar. Esa jetota les va a crecer después de que les pongan una.
porque se va a pagar. Es una falta de caridad, estás impidiendo la acción del Espíritu Santo, estás retrasando la reconciliación, estás dañando, vas contra el mandamiento del amor. ¿Cómo no se va a pagar eso? ¿Cómo no se va a pagar? Pero la gente se siente con derecho está ofendida, está dolida, entonces no quiero hablar, no me hables, y hasta se voltean, levantan así las cejas, se le paran, se les encrespan los cabellos, así, todo, se le ponen rojos los cachetes, rojos los ojos, cierran, se alejan de Dios. Eso es alejarse de Dios. Y por eso se paga. Eso es alejarse de Dios. Por eso tenemos que cuidar nosotros. Que nos hicieron un daño, sonreír. Para que esa persona sepa que cuando le caiga el 20 y diga, quiero pedirle perdón, sepa, sí me va a perdonar porque me sonríe. Fíjense qué importante es la sonrisa. Qué importante es la sonrisa. Qué importante. Tenemos nosotros que cuidar los gestos cuando vamos a corregir a una persona. Cuando vamos a corregir, muchas personas no se dejan corregir, no porque no vean su error, sino por la forma como tú se los presentas. A ver, ven para acá, ponte aquí, ven aquí. Ya se hizo una guerra, ya tiene miedo, ya tiene coraje esa persona, ya no sirve lo que vayas a decir, ya no sirve. No va a llevar a ninguna reconciliación. No estás proponiendo una verdad, estás imponiendo tu pensamiento y la persona se va a defender. Por eso se desatan las guerras. Pues es tan importante cuando vamos a corregir, modular nuestra voz y cuidar nosotros de nuestros gestos. Cuidar nuestros gestos cuando nosotros vamos a corregir a alguna persona. Qué importante también es cuando vamos a perdonar a una persona. Cuando la vamos a perdonar, si vas a perdonarla, perdónala sin humillarla. No la humilles. Tú también necesitas que Dios te perdone. Tú tampoco eres perfecto. Las esposas no son las esposas perfectas y los esposos no son los esposos perfectos. Entonces, si van a perdonar, no humillen a esa persona que van a perdonar. No traten de chantajear a esa persona de la que van a perdonar, haciéndole que se sienta mal, haciéndose mostrar más dolidos, hasta unas lagrimitas y unas... No, hay que perdonar con una sonrisa, mis hijos. Eso facilita la reconciliación. Colaboramos con la gracia de Dios. Y tampoco tenemos que perdonar haciéndole pensar a esa persona que le hacemos un favor. Te voy a perdonar, pero ay, no sé, es que me duele mucho. Quedó una espinita clavada en mi corazón. Agarra ese perdón y vete con él al bote de la basura, no te sirve para nada. ¿Se imaginan si ustedes van al confesionario y le dicen al sacerdote, padre, me acuso de que dije mentiras y me peleé con mi vecino, me peleé? Y yo, híjole, no. Bueno, te voy a dar el perdón, pero qué bárbaro. Híjole, ¿para qué? ¿Acaso así me perdona a mí Jesús? Tampoco yo tengo que hacerlo. Así tampoco los ha perdonado ustedes Jesús. Tampoco ustedes tienen que darse su paquete de que van a hacerle un favor a la persona como si ustedes nunca hubieran pecado. No podemos, no nos conviene. Con la vara que midas serás medido. No te conviene hacer eso, no te conviene. Jesús por eso, antes de dar la potestad de perdonar a los apóstoles, esos apóstoles van a transmitir ese poder de perdonar a los sacerdotes ministeriales. Por eso nosotros tenemos el poder de perdonar, porque recibimos. Esto es algo que se recibe. Bueno, antes de que se reciba, antes de que Jesús les dé el poder de perdonar en el nombre de Dios, los perdona. Quiere que experimenten el perdón.
quiere que tengan misericordia, incluso al perdonar. Perdonar bien, aunque te duela, aunque te sientas mal. Perdonar con una sonrisa, que la otra persona se sienta bien. Le facilites el amor a esa persona. Le facilites que venga y reconozca su falta a esa persona. Por eso Jesús primero perdona a los apóstoles y luego les da el poder de ser apóstoles de la misericordia de Dios. Es que Jesús sabe que nosotros necesitamos ser perdonados, y no solamente una vez. Cuando una persona se bautiza, si un hombre de 80 años se bautiza, en el momento que se le bautiza, le quedan perdonados todos los pecados mortales y veniales. Queda como bebé recién bañado, sin nada de mugre, sin nada. Queda completa y no tiene que confesarlos ellos. Una persona que se bautiza no tiene que confesar ni un solo pecado. Desde su bautismo para atrás todo queda perdonado, pero no hacia adelante. Si vuelve a caer, si vuelve a pecar, necesita recibir el perdón, pero no puede ser bautizado 2 veces. Entonces Jesús se inventa, nos regala el sacramento de la confesión. Nos regala el sacramento de la confesión, da la potestad a los apóstoles, no a todos. Esta potestad se los va a dar solamente a los apóstoles. Perdonar los pecados en nombre de Dios, perdonar los pecados, eso Dios lo quiso hacer a través de su iglesia. Así lo quiso Dios. Si Jesús hubiera querido, nos hubiera dicho como con la oración. En la oración dice: si vas a orar, métete en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que te ve en lo secreto te escuchará y te recompensará. Así no lo dijo para la confesión. Para la confesión no dijo: métete en tu cuarto, cierra la puerta, pídele perdón a tu Padre y tu Padre que ve lo secreto y tu arrepentimiento te perdonará. No lo dijo así. Así no lo dijo. Dijo, sopló sobre los apóstoles y dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Pecado no confesado, pecado no perdonado. Pecado no confesado, pecado no perdonado. ¿Cada cuándo hay que confesarse? Antes de que corras el peligro de que se te olvide el pecado. Porque si tú te confiesas, se lo entregas a Jesús, Jesús lo toma a través del sacramento y lo paga en la cruz. No te confiesas o no confiesas ese pecado, pues lo pagas tú. Como no se lo entregaste a Jesús, entonces Él no lo pagó, entonces lo pagas tú porque alguien lo tiene que pagar. Y es cuando se alarga el tiempo en el purgatorio o se aumenta el nivel de fuego en el purgatorio o en el infierno mismo. Uno es culpable de ese tipo de cosas. Entonces, solo Dios tiene el poder de perdonar, y esa potestad se la ha dado Dios a los apóstoles. Los apóstoles, estos apóstoles que son los obispos, transfieren esa potestad a nosotros, los que somos sacerdotes ministeriales. Esto no se alcanza de ninguna otra manera. Es tan fuerte que si no se es sacerdote, no se tiene la potestad para perdonar pecados. Si ustedes fueran ahorita y viviera San Francisco de Asís, uno de los más grandes santos de la iglesia, de los más grandes santos, y le pidieran ustedes que les diera la absolución, no puede. ¿Por qué? Porque San Francisco no era sacerdote, uno de los más grandes santos, y no puede, porque no es sacerdote, no se le confirió el poder. Es más, si ustedes vieran la aparición de San Miguel Arcángel y fuera auténticamente San Miguel Arcángel quien ustedes vieran, y ustedes le dijeran a San Miguel: dame la absolución de los pecados, no puede. Dios no le dio la potestad para perdonar en su nombre a los ángeles. Ellos no pueden perdonarte, no te pueden confesar. Eso solamente aquellos a quienes Dios ha escogido y les ha dado esa facultad. Pero ese padre es más pecador que yo. Tal vez sí. A lo mejor sea doblemente peor de pecador que tú, pero tiene la potestad. El que sea pecador no le quita la potestad. Tiene la potestad para eso. Tiene la potestad para eso. Sin embargo, fíjense
la enseñanza es muy fuerte en Jesús, pues es una pedagogía muy profunda la de Jesús. Primero perdona, ¿por qué? Porque es importante que el sacerdote, para poder actuar en la persona misma de Cristo, se le llama in persona Christi, y así actúa el sacerdote en los sacramentos. Así actúa. Es Jesús el que lo hace a través de su iglesia. Es Jesús el que lo hace. Y entonces, cuando alguien viene a confesarse conmigo y me dice sus pecados, yo le digo, yo te absuelvo, yo. Pero yo, Carlos, yo no tengo ningún poder. Pero a mí no me hizo nada. ¿Por qué le digo yo? Porque está hablando Jesús. Yo te absuelvo de tus pecados. Está actuando in persona Christi el sacerdote. Pero si estoy en pecado, ¿cómo voy a actuar in persona Christi? Si Jesús no puede estar en mí, yo estoy en pecado. Por eso primero perdona Jesús a los apóstoles y luego les da la potestad. Luego les da la potestad de poder perdonar los pecados. Entonces, si el sacerdote está en pecado, ¿no queda perdonada la persona? Sí, pero el sacerdote queda en una deuda por lo que hizo. La iglesia suple lo que el sacerdote debió haber hecho, la iglesia lo suple, pero el sacerdote lo tendría que pagar. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos mucho, no podemos celebrar en pecado, no podemos confesar en pecado, no podemos bautizar en pecado, porque el desastre es muy grande, las consecuencias son muy profundas, la persona no alcanzaría a recibir todas las gracias, porque nosotros somos los instrumentos a través de los cuales baja la gracia de Dios. Entonces, ¿yo cómo podría ponerme detrás del altar y decir, no repetir, porque cuando se celebra misa no se repiten las palabras de Jesús? Es Jesús el que se hace presente en el sacerdote y las dice. Nos unimos al momento de la última cena en aquel primer Jueves Santo. Nos hacemos presentes en aquella última cena. Es Jesús el que se consagra a sí mismo, el que se hace presente a sí mismo bajo la forma sacramental de pan. Entonces ahí el sacerdote actúa in persona Christi. Por eso tiene que estar en gracia. Por eso tiene que estar en gracia el sacerdote. Y por eso Jesús primero perdona y luego les da la potestad para perdonar. Para que se muestre el amor sobre todo, el amor siempre debe de prevalecer. Decía San Juan Pablo II, el Papa de feliz memoria, gritaba, porque era polaco, y los polacos son muy apasionados, entonces hablaba y gritaba con fuerza, y gritaba Juan Pablo II, el amor siempre ha vencido, el amor siempre ha vencido, venció en la cruz. Su triunfo es eterno, gritaba San Juan Pablo II. Y si es cierto, el triunfo de nosotros está en el amor. Si tú y yo no amamos, no hemos resucitado. Si tú y yo no amamos y no perdonamos, estamos muertos. Si a mí alguien viene y me hace un daño, me lo hace porque está muerto, porque no tiene a Dios en su corazón. Y si yo le devuelvo mal con mal por mal, ya somos dos muertos. Para poder amar necesitamos tener a Dios en el corazón, necesitamos tener a Dios. Es el triunfo definitivo, el amor es eterno, es un triunfo eterno, dice el Papa, es un triunfo eterno el amor. El que ame se salva. ¿Qué es lo contrario del amor? El odio. El odio es lo contrario, el odio por lo tanto es una derrota. Te enojaste con alguien y buscaste la manera de vengarte y lo lograste, perdiste, no ganaste. El día que tú te puedas vengar, ese día perdiste a Dios, perdiste el cielo. ¿Qué ganaste con todo eso? ¿Qué ganas si te vas a ir al infierno? ¿Qué ganas con que esa persona haya sufrido un poquito en esta vida por lo que tú hiciste? ¿Qué ganas con eso? O sufra mucho en esta vida, lo que le reste de vida. ¿Qué ganas con eso si te vas a ir al infierno? ¿Qué ganarías? El odio es una derrota. Si a ti alguien, porque te trata mal y tú le trataste bien y te pagó el bien que tú le hiciste, te lo paga con un mal y tú sigues amándolo, tú estás triunfando, no estás perdiendo, estás ganando, tú sigues camino al cielo, no te ha quitado nada que valga la pena. Pero si tú te dejas llevar por el odio, entonces estás derrotado.
tendrás un fracaso y probablemente un fracaso eterno. Un fracaso eterno. Por eso no odies a nadie. No odies a nadie, ni siquiera al que se merecería ser odiado. Es que esa persona que nos hace daño está caminando hacia el infierno. Está caminando. Si yo le devuelvo mal por mal, me voy con él al infierno. Por eso lo que debe dar es lástima. Mientras más me ataque, más va a sufrir. Mientras más me haga llorar y sufrir, peor le va a ir a él. Por eso es lástima lo que uno puede llegar a sentir, no coraje, no rencor, no resentimiento. Si tienes coraje, ya perdiste. Si tienes resentimiento, ya perdiste. Si ustedes vieran cómo se va a pagar en el infierno o en el purgatorio esas faltas de amor, les daría miedo tener faltas de amor. Les daría miedo tener alguna falta de amor. Por eso no odiar nunca, no odiar a nadie, ni aunque alguien se lo haya ganado, se lo merezca, no podemos odiar. Tenemos que vencer. ¿Cómo vas a vencer? Perdona y sigue amando. Eso es con la manera como vencemos. Perdona y sigue amando, aunque la persona no se lo merezca. Persona y sigue amando, aunque merezca ser odiado. Vuela por encima de los errores, de las debilidades, de las injusticias de esa persona a través del perdón y del amor. Vuelve, sigue amando tú, sigue perdonando. Hay que ser como Jesús, misericordiosos, mantenernos en el amor por encima del odio. Aunque todos te odien, tú mantente por encima del odio en el amor. Ese odio que te tienen los demás no te condena, a menos que tengas la culpa. Si tienes la culpa, pues entonces tienes problemas. Si no tienes la culpa, no te condena. Eso los está condenando a ellos, no te está condenando a ti. Aquí me detengo un poquito porque alguien hizo una pregunta muy interesante. Decía, ¿por qué? Si Dios en el cielo no se ama a los del infierno, ¿por qué Jesús nos pide que amemos a nuestros enemigos? Se oye muy interesante. Es un planteamiento muy equivocado. Está fuera de la realidad, pero sí como que mueve el tapete si uno no se pone a reflexionar, si uno no se pone a discernir en esto. ¿Por qué? Dice, si en el cielo no aman a los del infierno, ¿por qué nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos? ¿Por qué? Preguntaba esta persona. Pero es que a nosotros nunca se nos ha pedido amar a los del infierno. A nosotros no se nos pide amar a los que están en el infierno. Sí se nos pide amar a los que van para el infierno, sí, pero no han llegado. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si se arrepienten? Si se arrepienten y siempre te vieron sonreír, pueden volver contigo. Pero si tú los despreciaste y te enojaste y se arrepienten, a lo mejor les da miedo regresar y siguen su camino hacia allá, hacia el infierno. Por eso es tan importante nosotros tratar bien. A pesar de que si esa persona me pone en peligro, entonces no me le acerco. No estoy obligado yo a ir y darle un beso y darle un abrazo, no estoy obligado, y menos si esa persona con eso se va a sentir más furiosa, más ofendida. No estoy obligado a ir y darle un beso, a que me acepte mi perdón y a que no estoy obligado a eso. No. Si hay chispas cuando nosotros nos acercamos, marca una distancia, pero sea amable y sonríe. Que la persona sepa, el día que se arrepiente, el día que le caiga el 20 del error que hizo, que regrese. No que te vea con una cara de soldado mal pagado, de los que sabes que si regresas, en lugar de que te perdone, te va a dar una patada. ¿Quién va a regresar así? ¿Quién va a regresar? Pues muchos matrimonios viven en el infierno porque se sienten con derechos. Es que a mí me hizo. No, es que tú no perdonaste. El infierno es porque no perdonaste, no por lo que te hicieron. El infierno que viven es por lo que no han perdonado. Ese es el infierno que viven muchos. Por eso el Señor nos pide que nos libremos de eso. ¿Cómo? Perdonando y amando. Perdonando y amando. Eso es lo que nos pide. No te pide que ames al demonio, ni que hables ni a los ángeles caídos. No te está pidiendo eso. Pero si la persona no ha llegado al infierno, no está en el infierno, cuídate de ella. Pero sea amable.
Así Jesús fue con los fariseos que lo gritaron para que lo crucificaran, con los sumos sacerdotes. Jesús fue amable, cortés, atento, una sonrisa en la medida de lo posible. Así también nosotros con ellos, si un día se quieren convertir, puedan regresar, tengan una puerta abierta. Una puerta abierta. Si el hijo pródigo hubiera pensado, no, mi papá es bien enojón, mi papá es muy violento, mi papá es muy grosero, y cuando alguien se la hace, se la paga, entonces no, si regreso me va a ir peor, pues mejor me quedo aquí. Vean por qué la sonrisa, para que la persona pueda regresar si se arrepiente. Si no se arrepiente, qué lástima, porque va a tener que sufrir todo eso, las consecuencias de su odio y de su rencor. Qué lástima, pero a ti no te va a afectar nada. Tú estuviste abierto al perdón, le sonreíste, fuiste amable, no te acercaste por prudencia. Si pasaba, le sonreías, algún signo nada más. La persona no te respondía. Ese no es tu problema. Tu problema es que no te saquen del camino al cielo a ti. Ese es tu problema. Que no te saquen del camino del cielo a ti. Esa persona tiene su propio problema. Sabrá esa persona, si un día quiere regresar, pues caminaremos juntos otra vez hacia el cielo, y si no, es su decisión, Entonces, nosotros necesitamos, ¿por qué amamos a nuestros enemigos? ¿Por qué tenemos que amar a los que nos hacen daño? ¿Por qué? Primero, para que no nos hagan como ellos. Si ellos nos odian y logran que, si alguien a mí me odia y logra que yo lo odie, ya me soy igual a él. Yo tengo que amarle a pesar de lo que sea, porque si no yo me voy a hacer igual que él. Me va a volver igual que él y ya me ganó. Entonces ahí ganó el odio, no ganó el amor. Por eso es que nosotros amamos a nuestros enemigos y estamos dispuestos al perdón. Los perdonamos de corazón, pero ese perdón no les llega hasta que se arrepientan, hasta que reconozcan su falta y se arrepientan. Ese día reciben el perdón que ya está en nuestro corazón. ¿Por qué perdonamos? Porque es un mandato divino. Perdona 70 veces 7, es un mandato divino. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué perdonar a los que nos han hecho mal? Porque es la prueba de que Dios está en mi corazón. Que una mamá ame a sus hijos, eso es natural, eso no es sobrenatural. Que el esposo ame a su esposa, eso es natural, eso no es sobrenatural. Que ustedes amen a sus mascotas, eso es natural, son animalitos que ustedes quieren tener con ustedes. Que ustedes amen a su suegra, ya no es natural. Bueno, hay unas suegras que sí son muy buenas suegras, pero o que amen a la nuera, o que amen al yerno, ya no es tan natural. Ya amar a ciertas personas se necesita tener a Dios en el corazón. Si no tienes el amor de Dios en tu corazón, no puedes. Eso está fuera de nuestra naturaleza. No puedes amar a tus enemigos. A tus amigos sí, pero a tus enemigos no. Eso es sobrenatural. Perdonar es sobrenatural. Hay que tener a Dios en el corazón. Entonces, aunque sí, repito, podemos cuidarnos de esa persona, sí, podemos cuidarnos, pero no devolver nunca mal por mal. Entonces, ¿qué les voy a pedir que nos llevemos esta semana como tarea? ¿Qué vamos a trabajar en esta semana? Piensen en la confesión sacramental. Es la manera como Dios quiere que le pidas perdón, pero revisen, ¿qué pecados no has confesado nunca? ¿Qué pecados se te pudieron haber olvidado porque dejaste mucho tiempo sin confesarte? ¿Qué pecados se pudieron quedar ahí? ¿Qué pecados no dijiste bien? Sí lo dijiste, pero los maquillaste para que no se viera tan feo. ¿Qué pecados son los que tienes que poner bien claro en el trono de la misericordia de Dios, que es el confesionario? Revisen cómo están en el perdón. Revisen cómo están en el perdón sacramental. Pero yo le pido perdón a Dios directamente al cielo. Pues qué bueno.
puedes hacerlo si te da tu gana, pero la manera como Dios lo pide es a través del confesionario, es a través de un sacerdote. Yo, sacerdote, tengo que ir a buscar otro sacerdote para confesarme cuando caigo en pecado. Yo no me puedo dar la absolución a mí mismo. Yo tengo que ir a buscar a otro sacerdote y mi confesión tiene que empezar diciéndole, yo soy sacerdote. Así tiene que empezar mi confesión. Y después ya decirle cuáles son los pecados en los que yo haya incurrido. Porque esto es para todos, esto es para todos absolutamente. Entonces busquen, ¿qué tal si hay pecados ahí que no han querido decir? Odios, rencores, personas que no han querido perdonar y no le han pedido perdón a Dios ni a esa persona. Y están aumentando, están retrasando su entrada al cielo, están aumentando el tiempo en el purgatorio y están aumentando el nivel de fuego. ¿Para qué les sirve estar enojados? Vean todo el daño que se hacen, cuánto daño se hacen por estar enojados. Si vas a perdonar, perdona bien, por la buena, con una sonrisa. Si no, vas a sufrirle también. La persona va a pagar lo que te hizo, sí, va a pagar hasta el último centavo de lo que te hizo, pero tú vas a pagar lo que tú le hayas hecho. Tú vas a pagar tu falta de perdón. Por eso también tenemos que trabajar esta semana la gratitud a Dios, la gratitud por el sacramento de la confesión, la gratitud por el sacramento de la confesión. Nosotros confesamos por obediencia, vamos al confesionario por obediencia, porque el Señor así lo ha pedido, somos perdonados y por eso perdonamos, ¿qué? Todo. Si ustedes perdonan, ustedes van a ser libres. Si ustedes perdonan, van a sanar su cuerpo. Si ustedes perdonan, se van a quitar muchos problemas intelectuales. Si ustedes perdonan, van a poder ser santos. Si ustedes perdonan, van a poder ser felices. El odio, el rencor, el resentimiento jamás te va a dejar ser feliz. Jamás. Esto está movido por un espíritu y los espíritus malignos nunca van a permitir que tengas un momento de descanso. Por eso es tan importante vencer perdonando y volviendo a amar, aunque le pongas distancia a esa persona, porque si se acerca a lo mejor salen chispas, a lo mejor llegamos a cosas más graves, ponle distancia, pero no dejes de amar, no dejes de perdonar, no dejes de orar por esa persona, hacerle el bien si puedes. Y si puedes, sin que se dé cuenta, para que no se enoje ni nada. De esa manera tú estás protegiendo tu salvación. Tú estás protegiendo tu salvación. Esa persona va a pagar, le perdones o no. Si le perdonas, va a bajar el nivel de fuego y de tiempo que tenga que pasar en el purgatorio, pero solo Dios va a decir si es suficiente con que tú digas le perdono para que no vaya al purgatorio o si va a tener que pasar. Entonces, por gratitud, por obediencia, hay que perdonar a los que nos hacen daño. Es por nuestro bien, nuestra salud física, nuestra salud psicológica, nuestra salud espiritual. Hay que perdonar. ¿Cuesta trabajo? Sí, a todos nos cuesta trabajo. A unos más, a otros menos. Hay quien tiene que perdonar muchísimo más, hay quien tiene que perdonar muchísimo menos, pero el que perdone más es porque tenía más a Dios en su corazón. El que no perdone es fácil de entender por qué no. Porque no estaba Dios en su corazón. ¿Cómo va a entrar al cielo? ¿Cómo va a entrar al cielo alguien que no tenga a Dios en su corazón? Por eso perdonar siempre, perdonar todo. ¿Cuesta? Sí, a todos nos va a costar. Repito, a unos más y a otros menos, pero estamos protegiendo así la salvación. Estamos protegiendo así nuestra propia salvación. No es nada fácil, pero tenemos que caminar por aquí, tenemos que pasar por aquí todos. Nadie va a salvarse sin perdonar y sin ser perdonado. Nadie. Necesitamos el perdón de los demás y el perdón de Dios. Necesitamos ser perdonados por los demás y ser perdonados por Dios. Todos necesitamos el perdón, perdonar y ser perdonados.
Que el Señor nos ayude para que no desperdiciemos el tiempo de vida que nos queda, porque si lo dejamos para después no sabemos si nos va a alcanzar el tiempo. Que Dios nos ayude, y le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.